Buenas tardes. En la historia de las ideas políticas veremos hoy a un gran personaje, Erasmo de Rotterdam, quien fue un filósofo, filólogo, teólogo y un gran escritor de obras en latín, el cual nació el 28 de octubre de 1466 en Rotterdam y falleció el 12 de julio de 1536 a los 69 años en Basilea, actual Suiza. Lo ubicaremos contemporáneamente o en el espacio temporal en el Renacimiento entre el siglo XV y XVI, en pleno auge del Renacimiento en Francia. Lógicamente con las artes clásicas y los pensadores. Sus contemporáneos podríamos decir que fueron Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Maquiavelo y Martín Lutero, ubicándolos dentro del Renacimiento. El expositor Friedrich clasifica a los pensadores en legisladores y trabajadores, quien dice que los legisladores son los que sientan las bases de las leyes y las hacen valorar por los siglos, y los trabajadores, que son los que compilan, administran, difunden las políticas en compendios, tratados y citas bibliográficas a través de la historia. Y podríamos encajar como un trabajador filósofo a Erasmo de Rotterdam. Entramos a mirar las ideas principales: la lucha contra la disciplina de instituciones, en donde se generó el rechazo profundo que sintió Erasmo de Rotterdam por el autoritarismo que impedía en la época pensar libremente. Fue el más grande humanista de la época. Su doctrina da origen al movimiento erasmita, movimiento europeo que inspiró la reforma ortodoxa del cristianismo renacentista, basado en religiosidad evangélica, sencillez primitiva y en la fidelidad a las fuentes escritas antiguas. Su ideal fue únicamente ético: la reforma gradual y pacífica de la Iglesia y la sociedad civil hasta conseguir una sociedad humanizada, donde el hombre pudiera desarrollarse al máximo. Se podría pensar que en alguna de las tres instituciones educativas, o en las tres donde estuvo Erasmo de Rotterdam, la escuela primaria, el convento agustino o la Universidad de París, fueron causantes del profundo rechazo que sintió toda su vida hacia el autoritarismo que impedía pensar libremente. Desde entonces se opuso a cualquier tipo de autoridad y buscó la mayor libertad leyendo los escritos de Grecia y Roma. Las polémicas de Erasmo contra la Iglesia han sido mal interpretadas con frecuencia. Erasmo quería utilizar su formación universitaria y su capacidad para hacer que la Iglesia permitiera más la libertad de pensamiento, pero estos objetivos no eran compartidos por los obispos del siglo XVI. Discusión doctrinal y conflicto religioso. Eran necesarios los cambios doctrinales para la crítica del poder de la Iglesia. Con respecto al poder, Erasmo de Rotterdam seguía las doctrinas tradicionales y decía que el origen natural de la sociedad y el poder era el medio por el cual se valían para conseguir el bien público, siendo este un poder justo y legítimo, ya que un gobernante que busca un bien público es caracterizado como un rey, y aquel que no busca el bien común era un tirano. Erasmo toma conciencia de los actos corruptos de la Iglesia que ha llevado a cabo por los años y ve la necesidad de reformarla para devolverle su pureza primitiva. Los planteamientos de la ética cristiana evangélica tienen implicaciones políticas. Por tanto, la guerra es irracional y su fin siempre será inútil, afirmaba Erasmo de Rotterdam. Que las causas de la guerra tienen su origen en las pasiones del poder del hombre, y criticaba el afán de los monarcas de los estados modernos por extender sus dominios. Creía que la grandeza del reino y éste se medían por las extensiones del mismo y no por la prosperidad. De la influencia de las teorías de Erasmo de Rotterdam en el mundo podemos concluir que él propone el uso de la capacidad racional del hombre para adquirir un mayor conocimiento, educar al hombre como virtudes naturales, conocer la religión cristiana directa, tanto la pagana como la cristiana. Siempre criticó la Iglesia católica, no sus dogmas, de los cuales era fiel creyente.
Criticaba su comportamiento de corrupción de los sacerdotes y obispos, al cual sentía un gran dolor al ver al pueblo hambriento mientras los clérigos vivían en la opulencia. El camino a Dios, vía interiorización institucional, no sirve. Exponía que es mejor examinar la conciencia y hacer uso pleno de la libertad de pensar. Las reflexiones de Erasmo de Róterdam sobre la política exterior se encuentran en La guerra y la paz, exponiendo su oposición de pacifista ante la presencia de la guerra en Europa. El filósofo decía que la guerra era antihumana y que iba contraria a los tres elementos por los que compone el hombre: la naturaleza, razón y gracia.